Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista. Mensaje del zar patriarca Zosima. El Espíritu Santo es mi guía. Parte 14. El sentido del alma. Queridos hermanos y hermanas, qué grato y gozoso me siento al recibir de ustedes, después de tantos esfuerzos y pruebas, al llegar al Golgota, tantas cartas en las que me hablan de sus buenos y sinceros sentimientos hacia el Dios vivo. Especialmente buenos sentimientos se manifiestan en quienes defienden el nombre de Cristo en primera línea, así como en quienes, gracias a Dios, trabajan con diligencia en la confesión y en las comunidades. Entre nosotros hay buenos soldados que viven en otros lugares, pero que están con nosotros en el Espíritu. Tengo muchas cosas buenas que decir de todos ustedes, porque Dios me revela que en cada uno de sus corazones hay mucha bondad y belleza. Creo que cuando el Señor elimine de ustedes diversas imperfecciones, muchos de los que vienen a la iglesia quieran ser como ustedes. No quiero destacar a nadie en particular, porque se pueden decir muchas cosas buenas de muchos de ustedes. Gracias por las cartas. Son tantas que, por supuesto, no tengo la oportunidad física de responder a todos, aunque me esfuerzo mucho. Y para mí probablemente sería un dolor inconsolable si no fuera por el Señor que los alma y que me anuncia a través del Espíritu Santo que no los abandona. Como ya han comprendido, el tema de este sermón es sobre los sentimientos en el corazón del Espíritu Santo, sin los cuales es imposible alcanzar la unidad en Cristo. En nuestro tiempo, cuando la fe viva en Cristo Dios está disminuyendo, muchos se llaman a sí mismos ortodoxos, pero viven por su cuenta. De hecho, no son el único cuerpo de Cristo, es decir, no tienen el mismo sentimiento del Espíritu Santo en sus corazones. Recientemente, la Madre Sofronia me escribió una carta en la que describió breve y detalladamente cómo sintió la gracia en su corazón, es decir, en la parte superior del corazón, ligeramente a la derecha se enciende un fuego de gracia. Desde allí comienza a extenderse hacia el pecho. Si se continúa practicando la oración, concentrando la atención precisamente en la parte superior del corazón, con el tiempo se sentirá la presencia del Espíritu Santo. La gracia llegará repentinamente, llenando la gozo a la persona. Durante este tiempo incluso se teme moverse para no poder la gracia de Dios. Por este sentimiento santo se evitan los escándalos, las disputas e incluso, sobre todo, condenar al prójimo. El alma se convierte en una puerta abierta, esperando la visita de Dios. Numerosas obras y enseñanzas sobre la oración provenientes del corazón de los santos padres ortodoxos describen diferentes etapas para alcanzar esta santa práctica. Algunos comienzan aprendiendo a concentrar su atención en las palabras de la oración, para que la mente no se disperse ni se distraiga con diversos pensamientos. Algunos recitan la oración de Jesús en voz alta y otros en silencio. Todas estas son etapas para penetrar el corazón. Quien procura preservar su conciencia ante Dios, ante su prójimo y ante todo lo que le rodea, huye de las disputas y los escándalos para así penetrar más rápidamente en el corazón espiritual. Como ya hemos dicho, el fuego de la gracia se enciende en la parte superior del corazón, ligeramente a la derecha. Procuren concentrar toda su atención y esfuerzos
para que sus corazones sean iluminados por la gracia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, quienes aún vivimos aquí en la tierra, estamos obligados a encontrar esta alegría celestial en nuestros corazones. Porque ¿cómo podemos alcanzar el reino de los cielos después de la muerte si no adquirimos esta alegría en el Espíritu Santo mientras vivimos aquí en la tierra? De ninguna manera, a menos que por su gran amor a la humanidad el Señor tenga misericordia de alguien. Ser cristiano ortodoxo sin sentir la gracia en el corazón significa vivir en constante depresión. Tal persona jamás comprenderá, por experiencia propia, lo que significa vivir la fe en Cristo. Qué maravilloso y misterioso es el servicio a Dios en la tierra, qué dulce es la confesión. Creo que en nuestro tiempo el Señor santificará y tendrá misericordia de quienes permanezcan fieles a Dios. Los santos padres también nos escribieron sobre esto. Como ya explicamos en la parte 13 del mensaje, debemos permanecer fieles a la Sagrada Liturgia, donde los cristianos, en memoria de la pasión de Cristo, realizan diariamente el ritual de la Iglesia y celebran la Divina Liturgia de los justos, donde el sacerdote oficia una misa solemne en la que se menciona paso a paso cómo Cristo sufrió y dio su vida por la humanidad, repitiendo las palabras de que los guerreros romanos, a petición de los judíos, traspasaron el cuerpo de Cristo con una lanza. En ese momento, el sacerdote toma una pequeña copia y la perfora en el costado de la prescure, que simboliza a Cristo. Es decir, el sacerdote, para recordar a la gente que el Hijo de Dios se sacrificó por la humanidad, realiza ciertas acciones sobre el pan, mostrando así las terribles atrocidades que los judíos cometieron contra Cristo. Después de que los soldados traspasaran el cuerpo de Cristo con una lanza, brotó sangre y aguas sagradas de sus costados puros. En memoria de esto, el sacerdote toma un poco de vino y agua y los vierte en el cáliz, recitando el relato evangélico al respecto. Y tras ciertas oraciones durante el servicio, el Espíritu Santo transforma el pan y el vino en el santo cuerpo de Cristo y su divina sangre. Por eso se le llama sacrificio incruento, que se ofrece únicamente a los cristianos creyentes. A lo largo del Antiguo Testamento, los sacerdotes sacrificaban al Cordero, que era el prototipo del Cristo, el Cordero de Dios. Pero después de la resurrección de nuestro Dios, el sacerdocio ya no sacrifica al Cordero, porque Cristo ya se sacrificó a sí mismo a Dios Padre por nosotros, los creyentes. Por lo tanto, el clero del Nuevo Testamento sirve según el orden de Melquisedec, rey de Salem, quien bendijo a Abraham con pan y vino, como prototipo de la Santa Liturgia del Nuevo Testamento. Cristo dijo: si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no pueden tener la vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 53. Es decir, no podemos participar de Cristo y ser hijos de Dios Padre si no participamos de los santos dones del cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, compartidos por los sacerdotes durante la Santa Liturgia. Así, Cristo mismo se sacrificó por nosotros los fieles, y cuando esta conmemoración es realizada por un sacerdote fiel a Dios, él mismo es santificado por el Espíritu Santo.
junto con todos los que participan de los santos dones. Los cristianos fieles también son llamados el cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué sucede con el sacerdocio que ha caído en la herejía? Especialmente como está sucediendo ahora en el Patriarcado de Moscú, donde han entrado en todas las herejías posibles. Rezan junto con los católicos. Tales herejes, al no tener la bendición de Dios para celebrar la divina liturgia, son asimilados a los asesinos de Dios. Pues si un sacerdote fiel realiza en memoria de los sufrimientos de Cristo lo antes mencionado, es decir, coloca la copia en el pan que es el prototipo de Cristo, y para nosotros tal terrible acto es bendecido por el mismo Señor para ser cometido en su memoria. Entonces los herejes, falsos sacerdotes, no tienen permiso de Dios para cometer este terrible acto, pero con descaro lo hacen de todos modos. De hecho, torturan e intentan derramar la sangre de Cristo y contaminan con esta blasfemia a muchos de sus feligreses. Por lo tanto, San Juan Crisóstomo describe claramente que nada enfuerce más a Dios que un sacerdote falso y mentiroso. Y San Teodoro el Estudita dice que la comunión de los herejes es veneno espiritual que contamina al hombre. De todas las profecías se desprende claramente que los herejes, falsos sacerdotes, estarán en las profundidades del infierno, junto con los demonios y los judíos. ¿Entiendes ahora por qué les espera el castigo más terrible? ¿Quién no se estremecería ante esto? Es verdaderamente espantoso. Pero créanme, hermanos y hermanas, como hicieron estos herejes, así seguirán haciéndolo. Porque así como los judíos no se arrepintieron, ellos tampoco lo harán, salvo unos pocos. Pero peor aún, estos herejes, falsos sacerdotes del Patriarcado de Moscú, al cometer semejante blasfemia, riegan a todos los feligreses con este veneno espiritual. Después de tales comuniones, la gente se vuelve diferente, ajena, fría, indiferente a la confesión de la ortodoxia. El celo por Dios está completamente ausente. Justifican cualquier herejía y precisamente en este sentido son todos iguales. Su unidad consiste únicamente en justificar a sus propios padres herejes. Por lo demás, son todos diferentes. Y nosotros, queridos hermanos y hermanas, debemos estar unidos en la alegría de la fe, en el sentimiento de Dios, unidos en la confesión. Porque solo el dolor del Golgota nos une. Para nosotros solo tenemos un enemigo, el diablo, los judíos, hijos del diablo, y todos los herejes, hechiceros y satanistas. Creo que el Espíritu de Dios que entra en mi corazón me alegra y me santifica, los visitará a todos y ya consuela a muchos. Entenderán que todas las palabras que he pronunciado en nombre de nuestro Señor se cumplirán. Si este tema de la brujería y la blasfemia de los herejes en la liturgia misma ha tocado sus corazones, entonces den más sermones y cada uno según sus talentos denuncien este terrible acto a la gente, porque la palabra herejes ha dejado de afectar a nadie, como si la brujería se hubiera apoderado de ella. Pero aquí el Señor nos revela la esencia de los horrores que cometen los falsos sacerdotes, y que el Señor bendiga este sermón para la salvación de los elegidos. Cristo mismo no hace distinción
entre los judíos de aquel tiempo y los de nuestro tiempo, pues dice: no me recibís a mí, sino que otro vendrá en su nombre, y a ese sí recibieréis. Juan capítulo 5, versículo 43. De esto se desprende claramente que para Dios los judíos de nuestro tiempo siguen siendo los mismos enemigos de Dios y asesinos de Dios, e incluso peores. Y aquellos que dicen que los judíos de hoy no son como los fariseos, que son tolerantes y amables con los cristianos, que incluso el falso patriarca Kirill Gundiaev habla bien de ellos, convencen a todos de que los judíos de hoy no se parecen en nada a los del pasado, que mataron a Cristo. Entonces se puede afirmar abiertamente que todos mienten deliberadamente, pues Cristo nuestro Dios mismo desenmascara a tales falsos jerarcas mediante su palabra. Toda esta comunicación corrupta con los judíos es justificada por todos los feligreses, los supuestos creyentes, que están sumidos en un evidente engaño demoníaco. Y así como durante la pasión de Cristo, el Gólgota mismo dividió a la gente en dos grupos: los que aman a Cristo y los que lo aumentan y se burlan de él. Exactamente lo mismo sucede durante la divina liturgia. El sacerdocio fiel y el rebaño de Cristo, que se protegen de toda herejía y cisma, se mantienen alejados de los judíos malditos, manifestan amor por Dios y sirviendo en memoria de la pasión de Cristo, vivían como si estuvieran con Cristo en el Golgota, soportando diversas privaciones y persecuciones, humillaciones y vergüenzas. Serán iluminados por el Espíritu Santo en el momento oportuno y serán llamados hijos de Dios. Y los demás falsos sacerdotes, junto con su rebaño, durante la liturgia, atormentan a Cristo junto con los judíos, y no puede ser de otra manera. Quien ama a Dios escuchará. Todos debemos unirnos cada vez más en la guerra espiritual por Cristo. Esta batalla traerá alegría a cada hogar y a cada corazón. Que la gente se divida, pues no se puede vivir con blasfemos, y el imperio zarista es la trompeta de la piedad, es el presagio de la verdad de Cristo. Alégrese y no teman a nadie, porque con nosotros está Dios Todopoderoso. Por amor a Cristo, que cada uno persevere según su medida y ahuyente con vehemencia el espíritu de desaliento que debilita el alma y el cuerpo. Recuerden las cosas terribles de las que el Señor nos protege, la gloriosa arma de la verdad que el Hijo de Dios pone en nuestras manos. Tenemos la oportunidad de pie en el Golgota, de defender a Cristo. Un poco más tarde, un ejército valiente y magnífico se reunirá en la gloria de Cristo. Todos aquellos que se dan cuenta de que los herejes atormentan a Cristo con sus falsas liturgias y han embriagado a todo el pueblo con este terrible pecado. Si se arrepienten, serán salvados de muchas maneras y seguirán sirviendo a Dios con cielo. Ahora entienden, amigos míos, por qué se dice en las profecías que el Señor no perdonará a ninguno de los traidores. En verdad, la unión con los judíos es lo más terrible. Gloria al Señor, que nos ha revelado la verdad. Alegraos y no os desaniméis. Cuidados los unos a los otros. Con Dios. Zar Patriarca Zosima.